Creo que estamos en una fase del conflicto mundial muy activa. Se están cumpliendo unas etapas cual si estuviesen marcadas milimétricamente y a la vez inevitables. El mundo ahora mismo está caminando en la dirección contraria a la que tendría que llevar. Todo por culpa de las mentes enfermizas de unas élites capitalistas que a mí me da en la nariz, que ya han decidido que antes de soltar las riendas del mundo, han optado por precipitarlo por un abismo. Las democracias occidentales ya no pueden equilibrar una balanza social en la que todo el dinero se ha trasvasado a las élites, dejando en el resto de la población una desigualdad que para muchos colectivos es insalvable. ¿Saben cuál es la forma que implementan los gobiernos neoliberales en lugar de un salario básico de subsistencia? En la práctica, una de las formas es provocando guerras para diezmar las poblaciones, y otra es, que a los que no pueden exterminar los esconden debajo de las alcantarillas para que no se vean. Y si alguien dice que ha visto alguno, en vez de responder por ellos, sueltan la retórica de toda la vida. Eso solo pasa en Rusia, en China, en Venezuela, en Corea, etc. No han cambiado nada, pasan los siglos y siguen exactamente con la misma grosería intelectual. Miren, en el siglo pasado, por si alguien quiere documentarse, ocurrió que durante la Gran Depresión, alrededor de 1 millón de estadounidenses comunes murieron de hambre, sí, por desnutrición. Pues ¿saben cuál era la conversación favorita de las élites dirigentes de la época, tanto políticas como mediáticas? Pues la hambruna que decían que provocaba Stalin. Y aquí estamos un siglo después. Exactamente igual, si seguimos con el ejemplo de Estados Unidos, que hoy en día, siendo como dice la primera potencia económica, tiene una vergonzosa población de pobres de los que más de 50 millones solo pueden alimentarse con vales de caridad. Que solamente en la ciudad de Nueva York, ya contabilizan 70.000 personas sin techo a las que esconden en los túneles del metro. Sin embargo, ¿de qué se habla en falsa y media y en los foros políticos? Del malvado líder de Corea del Norte, del malvado Maduro, y del malvado Putin, entre otros, a los que hay que combatir, derrocarlos y liberar a sus pueblos del hambre. Esto hay que divulgarlo con la cruda realidad, para que unas poblaciones que se refugian en dar confianza a neoliberales que tienen a sus congéneres en esas condiciones, reflexionen solamente un poco, y que repasen la historia más concienzudamente, que sepan cómo intentó salir el capitalismo del siglo pasado de la famosa Gran Depresión. Salieron provocando la Segunda Guerra Mundial, toda una gozada para esos cabrones que consiguieron exterminar a más de 50 millones de personas, y ahora están otra vez en las mismas. Es indignante, que nos dobleguen usando como arma a nosotros mismos, que nos usan como infantería represora de nuestros congéneres, en unas guerras para engordar sus feudos. Dice muy poco en favor de nuestra formación humana. La persona que no es capaz de adquirir conciencia de clase en el mundo actual de las comunicaciones, es una persona que solo merece pasar a engrosar las filas de los que viven en el subsuelo de las estaciones del metro. El capitalismo actual tiene a más de 2.000 millones de personas a las que no les da la gana alimentar, y que no quieren que sus fortunas mermen a cuenta de implementar una renta básica, a nivel mundial. Les parece más apropiado provocar de nuevo otra guerra mundial como la que ya han comenzado, para intentar eliminar cuantos más millones de personas mejor. Su psiquis es de una simpleza que asusta. Cuantos más mueran, menos chusma tendremos pidiendo derechos en las calles. Ese es su lema. Y aquí nos tienen esperando el gran bacanal de los horrores, como el que están preparando. Y que parece que en Ucrania está la cosa muy preocupante, al decir de fuentes de la resistencia del Donbass. El jefe adjunto de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin, refiriéndose a fuentes de la inteligencia de la República, dijo el martes en una sesión informativa de emergencia para periodistas sobre la llegada de Ucrania a Krasnogorovka, al oeste de Donetsk, de un tren con una sustancia tóxica. Se puede usar para provocaciones a gran escala, con el objetivo final de convencer a la población de Ucrania de la necesidad de realizar una ofensiva contra la República Popular de Donetsk, a la que Kiev pretende descargar la responsabilidad de esta acción inhumana. Al mismo tiempo, en la zona afectada pueden haber más de 70.000 civiles. Según el representante de la milicia de la República Popular de Donetsk, los barriles de la composición están llenos con un líquido azul con una sustancia química tóxica potente. El convoy fue descargado por las Fuerzas Armadas de Ucrania que llevaban equipos de protección química, según citaba Basurin la agencia de noticias Donetsk. Kiev tenía miedo de perder documentos sobre la Crimea ucraniana, que trataban sobre los instructores militares británicos y estadounidenses que llegaron al Donbass, brindan servicios de consultoría y, de hecho, instrucciones directas a las fuerzas de seguridad ucranianas.
Basurin pidió a la organización internacional que responda a esta información. Poroshenko y sus cómplices han derramado demasiada sangre durante los años de la guerra contra su propia gente. No permitan otra catástrofe, dijo Basurin, que se dirigió a la comunidad internacional. Recordaremos que antes, las autoridades de la República Popular de Donetsk informaron sobre el inminente ataque al Donbass el 14 de diciembre en un escenario similar. Según los organizadores de la provocación, el sabotaje se organizaría en la planta química Stirol en Orlovka. Basurin dijo que estos gobernantes necesitan verdaderas víctimas civiles, argumentando que las últimas provocaciones en Siria con la participación de cascos blancos no tuvo el efecto deseado. Al Donbass llegaron tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como armas antitanques. 2 trenes con tal carga llegaron a la estación de tren de Rubeznoye, dijo el jefe del servicio de prensa de la milicia de la República Popular de Lugansk, Yakovo Salchi. Según él, la información relevante se confirma en el informe de los representantes de la misión de vigilancia especial de la OSCE del 21 de diciembre. Estamos hablando de los tanques T-64, los cañones antitanques MT-12 y los vehículos de combate de infantería BMP-1, dijo Osachi. También dijo que los sistemas antiaéreos, Estrela 10, protegerán de forma fiable el Donbass de la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se observa que en la víspera la República Popular de Lugansk se informó sobre la llegada de la columna de 5 tanques, 8 vehículos de combate de infantería, 4 obuses de 30 y 14 vehículos militares a la línea de contacto. Antes de eso, un tren con el sistema de misiles antiaéreos Estrela 10 y vehículos militares fue entregado a la misma estación por ferrocarril. Anteriormente, las milicias populares informaron sobre el fortalecimiento de la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sector de Orlovka, en relación con la actividad del ejército ucraniano, ante lo cual todas las fuerzas de la República Popular de Donetsk se pusieron en alerta. Además, de acuerdo con los líderes de la República Popular de Donetsk, la inteligencia occidental está tratando de crear en Ucrania un análogo de la organización no gubernamental siria, UITE-Kaski. Por lo tanto, en la región podemos esperar noticias falsas sobre envenenamientos de la población civil y otras falsedades. El periódico The Times también escribió sobre los militantes del Estado Islámico como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según esta noticia, 2 batallones de militantes islamistas están luchando en el lado de Ucrania. Y los combatientes de uno de ellos fueron entrenados en los campos del Estado Islámico. Escribió The Times, que también informó que combatientes paramilitares ucranianos de extrema derecha hablaron sobre las prisiones ucranianas. El periodista del Times se reunió con los luchadores de estas unidades. Según ellos, el batallón Sheikh Mansur, dirigido por Musli Shegerloevsky, y estacionado cerca de Mariupol, forma parte del llamado Cuerpo de Voluntarios de Ucrania, organización neonazi establecida en 2014. Esta estructura ilegal militarizada es el ala militante de la organización extremista ucraniana Right Sector. Según la información de un periodista británico, algunos militantes que forman parte de este batallón fueron entrenados en combate en los campos del Estado Islámico. El segundo batallón, encabezado por Adam Osmayev, lleva el nombre de Joar Dudayev. Muchos de los miembros del batallón han estado en Ucrania desde finales de 2013. Y ya dejando Ucrania, decir que del imperio no me fío un pelo sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, más me parece una maniobra, ya que las fuerzas estadounidenses se trasladarán a las bases en el vecino Irak a tan solo 200 kilómetros de la frontera siria. O sea que de momento la cara que la pongan otros, pero ellos estarán al acecho para echar un cable. Según los datos disponibles, los estadounidenses ya están instalando su base en Erbil. Una parte de las tropas será enviada a la base de Ain al-Assad, al oeste de la provincia de Anbar, entre Bagdad y la frontera entre Irak y Siria. De esa manera, la Casa Blanca podrá mantenerse al tanto de los desarrollos en Siria. Dicen que el fundamento legal para esta maniobra mosqueante es un acuerdo de cooperación entre Bagdad y Washington. Bueno, yo lo llamo en vez de acuerdo, imposición de botín de guerra. Además, Estados Unidos tiene un mandato de las Naciones Unidas para operar en Irak. Una auténtica mascarada, ya que cuando Estados Unidos necesita algo de las Naciones Unidas se considera una orden. Por su parte, el mayor general iraquí Abdel Karim Khalaf dijo que aún no hay una confirmación oficial de que el ejército estadounidense se reubicará en Irak. Anteriormente, el presidente iraquí, Barham Salih, expresó su esperanza en una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
de que la retirada de las tropas estadounidenses de Siria contribuirá a la solución del conflicto y no dará lugar a una nueva escalada de violencia. Para mí, pura palabrería sofista. Mejor que se preocupe de echar a los Estados Unidos de Irak. La semana pasada, Washington anunció que Estados Unidos comenzó a retirar sus fuerzas de Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que derrotar al grupo terrorista Daesh era el objetivo clave de los militares estadounidenses en el estado árabe. Las tropas ahora deben regresar a casa después de que supuestamente los terroristas hayan sido derrotados. Sin embargo, la Casa Blanca también hizo hincapié en que eso no significa el final de la lucha de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra Daesh. Yo es que me pongo enfermo oyendo esta sarta de patrañas. De momento los primeros resultados ya los tenemos. Israel ha vuelto a atacar a Siria protegiéndose en la trayectoria de 2 vuelos comerciales, igual que cuando fue derribado el avión de reconocimiento ruso, hace unos meses, por estar en la línea de los cazas israelíes. Y otra consecuencia es que Turquía está preparando cada vez más ejército para invadir una parte de Siria. Así que amigos, es nuestra obligación concienciarnos de conocer quién tiene el mundo en la situación que siempre lo han tenido a las burguesías. En posición de ataque para exterminar chusma, como así nos llaman. Y si esta es dócil, miel sobre hojuelas. Analizarlo en profundidad, que seguro que los resultados de nuestro análisis nos servirá como vacuna contra falsimedia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.